La falange macedónica fue una poderosa formación militar utilizada por el ejército del antiguo reino de Macedonia y, más notablemente, por el célebre líder militar Alejandro Magno. Esta táctica se convirtió en un elemento crucial de las conquistas de Alejandro y le permitió establecer uno de los imperios más grandes de la historia. La característica distintiva de la falange macedónica era el uso de una larga lanza llamada sarisas. Estas lanzas medían aproximadamente de 4.5 a 6 metros de longitud, lo que les daba una ventaja significativa sobre otras armas de infantería utilizadas por sus enemigos. Los soldados de la falange, conocidos como falangitas o falangistas, llevaban un escudo redondo llamado aspis y una espada corta como armamento secundario. La formación en sí consistía en varias líneas de falangitas dispuestas de manera compacta y cerrada. Los soldados en las líneas traseras sostenían sus lanzas sobre los hombros de los compañeros de la fila delantera, lo que creaba una barrera defensiva de lanzas puntiagudas que podían enfrentarse a caballerías enemigas o romper las filas de infantería contraria. La falange macedónica se destacó por su disciplina y habilidad para maniobrar en el campo de batalla. Durante el enfrentamiento, la falange avanzaba en bloque, buscando romper las líneas enemigas mediante el uso coordinado de sus lanzas. Una vez que el enemigo quedaba atrapado entre las lanzas, era difícil escapar de la embestida macedónica. Esta formación demostró ser altamente efectiva en numerosas batallas, permitiendo que las fuerzas de Alejandro Magno derrotaran a ejércitos más grandes y experimentados. La capacidad de la falange para adaptarse a diferentes situaciones y superar obstáculos tácticos fue clave para la expansión del Imperio Macedónico por gran parte de Asia y el Medio Oriente. Las legiones romanas fueron la columna vertebral del poder militar del antiguo Imperio Romano. Estas formaciones militares altamente organizadas y disciplinadas jugaron un papel crucial en la expansión y dominio del Imperio Romano durante siglos. La legión romana se convirtió en una de las fuerzas más temidas y respetadas en el mundo antiguo. Cada legión romana estaba compuesta por unos 4.800 a 6.000 soldados, conocidos como legionarios. Estos soldados eran ciudadanos romanos, en su mayoría reclutados de diversas regiones del imperio. La legión estaba organizada en unidades más pequeñas llamadas cohortes, y cada cohorte estaba formada por centurias lideradas por centuriones. El equipo y el armamento de un legionario romano eran impresionantes. Llevaban un escudo rectangular grande y curvo llamado scutum, que proporcionaba una excelente protección. Como arma principal, cada soldado portaba una espada corta y un pilum, una lanza arrojadiza diseñada para desestabilizar a los enemigos antes de que llegara el combate cuerpo a cuerpo. Una de las formaciones más famosas y efectivas utilizadas por las legiones romanas fue la testudo, conocida como la tortuga. En esta formación defensiva, los legionarios se agrupaban juntos y superponían sus escudos, creando una cubierta protectora que los defendía de proyectiles enemigos, como flechas o piedras. La testudo permitía a los legionarios avanzar lentamente hacia las fortificaciones enemigas o protegerse de ataques de caballería. La flexibilidad táctica de las legiones romanas también era impresionante. Podían adaptarse a diferentes escenarios y tipos de terreno. Además, la capacidad de maniobrar y cambiar rápidamente de formación les daba una ventaja sobre muchos enemigos menos organizados. Los hoplitas griegos fueron formidables guerreros de infantería que jugaron un papel crucial en la historia militar de la antigua Grecia. La palabra hoplita proviene de la palabra griega oplon, que se refiere al escudo redondo característico que llevaban. Estos soldados formaban la columna vertebral del ejército de la mayoría de las ciudades-estado griegas, especialmente en el período clásico. El equipo principal de un hoplita consistía en un gran escudo circular de bronce llamado aspis, que medía aproximadamente 1 metro de diámetro. El escudo se sostenía con una correa y protegía gran parte del cuerpo del guerrero. Además, los hoplitas llevaban una larga lanza llamada dori, que podía medir hasta 2.5 metros, y una espada corta como arma secundaria. La táctica más famosa y distintiva de los hoplitas griegos era la formación de la falange hoplita. Esta formación se basaba en un bloque compacto y cerrado de soldados, dispuestos en filas y columnas. Los hoplitas se alineaban hombro con hombro, lo que creaba una pared impenetrable de escudos y lanzas. Esta formación era altamente efectiva tanto en defensa como en ataque.
Cuando un ejército de hoplitas avanzaba hacia el enemigo, la falange hoplita podía ser una fuerza formidable, especialmente en terreno llano. La formación permitía un avance constante y una línea de batalla sólida, lo que dificultaba que los enemigos pudieran penetrar sus filas. Además, la combinación del largo alcance de las lanzas y la protección del escudo hacía que los hoplitas fueran peligrosos para cualquier enemigo que intentara enfrentarlos en combate cercano. El valor de los hoplitas no se limitaba solo a la batalla, también eran ciudadanos soldados que se comprometían a proteger su ciudad-estado en tiempos de guerra. Su lealtad hacia su polis, ciudad-estado, y su sentido de deber eran fundamentales en la fuerza y cohesión de la falange. Las formaciones militares de los antiguos mayas, conocidos como formaciones mayas, fueron parte importante de sus tácticas de guerra utilizadas para defender sus territorios o participar en conflictos bélicos con otras ciudades-estado en Mesoamérica. Los mayas desarrollaron tácticas militares basadas en sus conocimientos del terreno, sus recursos y su capacidad para movilizar guerreros entrenados. Aunque la información sobre las tácticas específicas de combate de los mayas es limitada debido a la falta de registros escritos, se sabe que su ejército consistía principalmente en infantería. Los guerreros mayas eran expertos en el uso de armas como lanzas, macuahuitls, espadas con bordes de obsidiana, hachas de guerra y arcos y flechas. Las formaciones militares de los mayas se adaptaban al entorno y a las condiciones específicas del terreno en el que se desarrollaban las batallas. La geografía variada de Mesoamérica, que incluía selvas densas, terrenos montañosos y llanuras abiertas, influía en cómo los mayas organizaban sus fuerzas y se enfrentaban a sus enemigos. En combates abiertos, los guerreros mayas podían adoptar formaciones en línea o en columnas, avanzando hacia sus adversarios y utilizando tácticas de emboscada y sorpresa. A menudo, los mayas enfatizaban las incursiones rápidas y los ataques sorpresa para desestabilizar a sus enemigos antes de que pudieran organizarse adecuadamente. Dentro de las selvas, los mayas podían aprovechar la vegetación densa para ocultarse y tender emboscadas a los invasores. También conocían bien las rutas y pasajes que solo ellos dominaban, lo que les daba ventajas estratégicas. Los guerreros persas fueron una fuerza militar formidable que formó parte del ejército del antiguo imperio persa. Conocidos por su valentía, disciplina y habilidades en combate, estos guerreros jugaron un papel crucial en la expansión y estabilidad del vasto imperio persa. El ejército persa estaba compuesto por una diversidad de tropas, cada una con sus propias habilidades y roles específicos. Los guerreros persas se destacaban por su entrenamiento riguroso y su dedicación al arte de la guerra. Eran soldados bien equipados y estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío en el campo de batalla. El armamento de los guerreros persas incluía una variedad de armas, como espadas, lanzas, arcos y flechas. Los arqueros persas eran especialmente temidos por su habilidad en el tiro con arco a caballo, lo que les daba una ventaja táctica en las batallas a distancia. También utilizaban escudos para protegerse de los ataques enemigos y armaduras para minimizar el riesgo de lesiones. La caballería persa también desempeñaba un papel importante en el ejército. Eran jinetes expertos que podían moverse rápidamente por el campo de batalla y realizar maniobras tácticas sorprendentes. La caballería persa era particularmente eficaz en incursiones rápidas y ataques sorpresa contra las líneas enemigas. Además de su habilidad en el combate, los guerreros persas eran conocidos por su lealtad hacia su líder, el rey persa, y su sentido del honor en el campo de batalla. La disciplina y la cohesión en sus filas les permitían enfrentar con valentía a enemigos más numerosos o mejor equipados.